Buenas tardes, hermanos. Mm, Les saludo. Que Dios los bendiga, hermano Jairo, hermana Unice, las personas que están con nosotros hasta ahora. Estamos, gracias a Dios, nuevamente reiniciando nuestros devocionales, como habíamos anunciado el sábado pasado. Desde hoy vamos a iniciar una temática que tiene que ver con las instrucciones de la vida en el campo. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija a esta hora, que este estudio sea para bendición de muchas personas y de cada uno de nosotros, que podamos ir paso a paso fortaleciendo la convicción de la palabra de Dios y instruyéndonos para obedecer la voz de Dios respecto a la salida de las ciudades y a establecerse en el campo. Seguramente va a ser de mucho beneficio estudiar y leer el fundamento escrito y el fundamento inspirado, y seguramente muchas personas van a sentir el beneficio que trae estudiar eh, la instrucción escrita en la palabra de Dios y en los escritos inspirados. Vamos a orar, mis amados hermanos, para pedir la dirección de Dios. Bendito Dios y Padre, a ti te damos alabanza, gratitud en esta noche. Queremos agradecerte por tu divina misericordia, tu justicia, porque tú, Señor, tienes misericordia de tus hijos, porque tú eres quien se compadece de nuestras debilidades. Tú eres quien ha llevado nuestras enfermedades y ha sufrido nuestros dolores. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta noche por todos los favores recibidos, por la vida, por la salud, por el trabajo. Señor, gracias por las pruebas, las dificultades. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque en Cristo, Señor, nos entregaste el mayor tesoro del cielo. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, malos pensamientos o actitudes, malas palabras. Ayúdanos, Señor, a esta hora a tener una mente limpia, unas manos limpias, unos labios limpios, tocados por el carbón encendido de tu altar, Señor. Que tu justicia nos cubra a esta hora y que esta instrucción que a partir de hoy vamos a compartir sea de bendición para nosotros y para muchas personas que están ya en el proceso o quizás ya están radicadas en el campo, pero hay muchas otras que no saben qué dirección tomar, cómo ir, qué hacer. Y te pedimos, Señor, que por favor sea tu palabra instruyéndonos, que no sean, Señor, nuestras palabras ni nuestras apreciaciones. Que, Señor, nos bendigas y que muchas personas que van a escuchar este tema, quizás a través de las redes sociales, sean bendecidas con esas instrucciones. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz para obedecerla. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes en la toma de decisiones para, Señor, obedecer tu voz. Permítenos, Señor, valorar la salvación, darle prioridad a los asuntos celestiales. Y te ruego, Señor, que por favor extiendas tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, en los enfermos, en los débiles, en los desanimados. Que por favor el diablo no tenga nada que ver con nosotros. Que nada tenga en nosotros, Señor. Ayúdanos a someternos a ti, a resistir al diablo para que huya de nosotros.
Señor, te pido que el Espíritu Santo nos ayude, nos convenza, que si hay alguien que está dudando o desanimado, si hay alguien que está en dificultades doctrinales, que su fe, Señor, sea fortalecida, que pueda quitar los ojos de nosotros, los seres humanos, y ponerlos solamente en Cristo, en su palabra y en su justicia. Bendice a nuestros hermanos en toda la ancha faz de la tierra, especialmente a los que instruyen, a los que presiden y a aquellos hermanos que están haciendo la obra misionera, repartiendo los libros, orando, estudiando con otras personas, y a aquellas personas también que están abriendo los ojos para apartarse del error. También bendícelas, dales valor, Señor, para renunciar a la reputación, para renunciar al confort, a la comodidad. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes de tu parte y por favor, que en esta noche tu Santo Espíritu nos acompañe. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da esta noche de volverles a saludar, hermana Pilar, hermana María, Anita, hermano Hugo, al hermano Felipe y a todos nuestros hermanos, a Valentina también y a las personas que se encuentran con ustedes. Quizás ayer nos estuvieron extrañando, me dijo la hermana Argenis, pero habíamos anunciado el sábado, el Santo Sábado, que a partir de hoy reiniciábamos con el estudio sobre las instrucciones para la vida en el campo, ¿sí? Igual yo también los extrañé, hermanos, y gracias a Dios que estamos hoy otra vez acá. A pesar de las dificultades, a pesar de tantos obstáculos que Satanás pone en el camino, y a veces, hermanos, el mismo Dios del cielo nos permite estas cosas para fortalecer la fe, ¿sí? Para fortalecer la fe, para probar, ¿no es cierto?, los espíritus y seguir adelante. Hermanos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con las instrucciones que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero decirles que en esta noche, a partir de esta noche, como les habíamos anunciado, vamos a procurar repasar un material que para la honra de Dios hemos preparado sobre las instrucciones para la vida en el campo. Queremos decirles, mis amados, que en este material estaremos revisando muchos aspectos generales en varios temas, de manera que estaremos yendo a los escritos, ¿cierto?, inspirados a la Biblia para podernos instruir. Queremos que nuestros hermanos pongan mucha atención, no se preocupen tanto por tomar nota, pues este material, una vez terminemos el estudio, lo vamos a compartir para que los hermanos lo tengan así en este PowerPoint y lo puedan revisar, ¿sí? Y también sugerirles, mis amados hermanos, que como en estos casos suelen surgir muchas preguntas, que por favor las preguntas y los aportes que se hagan sean sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema. Hoy vamos a iniciar haciendo unas recomendaciones generales. Vamos a ir, este tema lo hemos dividido, esas clases las hemos dividido en 3 temas. No sabemos cuánto nos pueda abarcar, cuánto de tiempo, pero sí trataremos de ser lo más prácticos, ir al punto y dejar claro algunas
inquietudes o dudas que se tengan al respecto. Hoy vamos a hablar de algún fundamento bíblico, ¿sí? Y lo que hoy queremos estudiar y repasar es cuáles son las recomendaciones en el momento de adquirir el terreno, la finca, el lote o el predio donde se va a establecer la vivienda o donde la persona tiene destinado ya a ir a pasar sus días, ¿cierto? Entonces vamos a revisar al respecto de esto. Permítame citar el fundamento bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 2, donde leemos que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dice el versículo 9 que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estos textos los hemos leído muchas veces y mis hermanos, este tema lo vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube y muchas personas que quizás están iniciando van a querer que se les explique algunos detalles. Por eso vamos a tratar de hacer los temas tan sencillos como para que la persona que quizás nunca ha escuchado lo pueda entender, ¿sí? Si algunos hermanos ya conocen los procedimientos o algo, pues les pedimos disculpas, pero queremos que los estudios sean sencillos y bien fundamentaditos. Aquí en la palabra de Dios leemos que el propósito de Dios para el hombre no fue que viviera en un edificio o en un sitio donde las casas están apiñadas, ni en las grandes ciudades, donde hay contaminación, donde hay maldad, donde hay pecado. El propósito de Dios antes inclusive del pecado fue, antes de que surgiera el pecado, Dios se propuso y creó un hogar, un espacio, un ambiente del campo, un ambiente campestre. El Señor que había hecho al ser humano sabía lo que el ser humano necesitaba para conservar su buena salud, para vivir bien, para desarrollar un carácter, ¿cierto? Semejante al de Dios. Y entonces lo colocó en un huerto. Allí lo puso y hizo crecer las plantas, los árboles, las flores, las hierbas, ¿sí? Y entonces allí en medio de tantos árboles que había hecho para comer, estaba el árbol de la vida en medio del huerto. Ese árbol que suministraba unas hojas y unos frutos, donde el hombre tenía que ir y comer de ese fruto, del árbol de la vida, ¿sí? De esas hojas, para seguir viviendo, seguir prolongando su vida. Por eso fue que cuando el hombre pecó, fue sacado del huerto, porque no sea cosa que ya pecador vaya al huerto, coma el fruto de la vida, arranque sus hojas y viva eternamente y siga viviendo eternamente. Por eso el Señor lo sacó del huerto y ya no estaba al alcance del hombre pecador ese árbol de la vida, ¿sí? Porque el hombre había desobedecido las leyes de Dios y el hombre había comido de este otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que había sido el único objeto de prueba o de obediencia para que el hombre demostrara su amor a Dios, obedeciéndole. Entonces, gracias a Dios que en el Edén restaurado volverá a ver el árbol de la vida, ¿sí? Que crecerá a lo largo
del río de la vida, ¿sí? Y nosotros tendremos la oportunidad de tomar ese fruto, comerlo. Sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Allá no habrá enfermedad, pero al consumir del árbol de la vida, tendremos la oportunidad de vivir eternamente con sanidad, con salud. Entonces, de este texto queremos que quede claro el fundamento bíblico de que el propósito de Dios fue siempre que el hombre viviera en el campo para que desarrolle un carácter idóneo, ¿cierto? Para seguir habitando en ese Edén con Jesús, con los ángeles. Ese fue el propósito de Dios. No fue el propósito de Dios que el hombre viviera o que construyera ciudades y viviera en medio de las ciudades como resultado del pecado y de la descendencia de Caín. Ellos fueron, a través de Nimrod, es el primero que edificó ciudades y se rebelaron contra Dios. Vamos a seguir avanzando. Allá en Génesis capítulo 3 hay un pasaje donde nos dice tristemente que después de que el hombre pecó y obedeció la voz de su esposa que le incitó al pecado, ella fue la primera que pecó y tomó el fruto y le dio a su marido, dice Génesis 3. Y entonces el Señor le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, aquí lamentablemente entra una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, aquí tenemos el fundamento para decir que después del pecado, entonces entra a hacer el trabajo cansador. Comenzaron a crecer las espinas y las malezas y las malas hierbas. Y a esas plantas tan hermosas que el Señor había creado, le comenzaron también a salir enfermedades y plagas que comenzaron a dañar los cultivos, las flores. La misma tierra comenzó a deteriorarse y a concentrar maldición, malas semillas, malas plantas, espinos, cardos, y lamentablemente comenzó la degeneración de la naturaleza, del suelo, de las plantas, de los animales y del hombre. ¿Sí? Al pecado le debemos la esterilidad de los suelos, la erosión de los suelos. Al pecado le debemos la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos y en el ser humano. Al pecado le debemos las malas hierbas que crecen y ahogan las semillas. Al pecado le debemos ese poco de insectos que son dañinos y perjudiciales y que causan enfermedades en las plantas. Al pecado le debemos la pérdida de las cosechas por enfermedades. Tristemente, pero aún así, el Señor sigue postergando su misericordia y podemos ver ahora, hermanos, con Cristo en nuestra vida, que las espinas están cubiertas de rosas y que el suelo bien trabajado genera productos, genera pan, genera comida, y que cuando la persona vive en el campo, es obediente al Señor, se cumplen las promesas de que ni plaga tocará tu morada y ninguna enfermedad te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor ha hecho sus promesas y a pesar de casi 6,000 años de degeneración y de pecado, el Señor sigue postergando su misericordia y podemos aún cultivar, producir y seguir las recomendaciones de Dios. Gloria a Dios por eso. Acá en el Ministerio de Curación leemos cuál es el gran grupo de productos del campo
que fueron dados por Dios para la alimentación óptima de la persona. Aquí están concentrados los grandes grupos de productos del campo que contienen los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y la proteína necesaria para la nutrición y el buen estado de salud del ser humano. Dice los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Estoy citando del libro El Ministerio de Curación en la página 227, escrito en 1905, y también del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Hermanos, estos libros es casi obligatorio tenerlos en casa y leerlos, instruirnos. Todas estas citas son tomadas de allí, ¿sí? Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible. Hermanos, hoy en día las personas creen que todo se tiene que cocinar. Allá en el Edén, el Señor no le dio una estufa. Allá en el Edén no había hornilla, ni nada para cocinar los alimentos. El hombre debía comer. Y se ha demostrado que los alimentos, entre más crudos, entre más se acerquen a lo natural, obtienen los mayores beneficios. ¿Sí? A veces cometemos errores de sobrecocinar los alimentos y hacerles perder las vitaminas, las proteínas, hacerles perder las propiedades que el Señor ha puesto en esos alimentos. Y creemos que entre más se cocinen o entre más blandos estén, pues van a ser mejor. No es así. Preparados del modo más sencillo y natural posible. Aquí también viene la importancia de saber combinar los alimentos, ¿sí? Estamos buscando la manera y el espacio para tener una clase de cómo combinar los alimentos. También es importante. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos, ¿sí? Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. En ese grupo de alimentos están todos los elementos, vitaminas, minerales que el hombre necesita para un óptimo desarrollo y una óptima salud. No nos dejemos engañar diciendo que si no comes carne, entonces no estás comiendo proteína. Eso es una mentira, porque el Señor en el Edén no ordenó al hombre en la dieta matar animales para comérselos, ni productos derivados de animales. No ordenó eso. Y en los productos que Él creó para la alimentación, Él, que es el creador, el sabio Dios, todopoderoso, omnisciente, Él colocó en esos productos los nutrientes necesarios para conservar la salud. Estos productos comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Cuando hablamos de régimen alimenticio complejo y estimulante, estamos hablando de ese régimen que contiene carnes rojas, blancas, todo tipo de carnes, que contiene huevos de todo tipo de animales y también las leches, ¿sí? Y los estimulantes como el café, el té y todos esos productos que se han incluido en un régimen alimenticio que son perjudiciales, son venenos para la sangre, como el azúcar, el queso fermentado, los dulces y todos los productos que vienen empaquetados o enlatados. A esos productos, por lo regular, les adicionan unas sustancias químicas para conservarlos y no se dañen. Así es, por ejemplo, con la
la leche larga vida, a la cual se le inyecta formol, ¿sí? Para que no se dañe. Esas carnes que quizás las personas van a la carnicería y las ven rojitas, son inyectadas a través de jeringas, les inyectan formol para que no se descompongan rápido, así como a los cadáveres en el anfiteatro les inyectan formol para que no se descompongan rápido. Ese tipo de carnes que se venden en las carnicerías son inyectadas con formol y otras sustancias para que no se descompongan. Bueno, elegir los mejores alimentos. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Los cereales, frutas carnosas, oleaginosas, legumbres, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Apreciado hermano o amigo que vas a escuchar este tema, Dios escogió el grupo de alimentos con el cual el hombre debía alimentarse. Dios que es el creador y Dios que creó al ser humano y lo conoce, lo que necesita. Él escogió este grupo de alimentos. Pero el diablo, a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la FAO, a través de la OMS, han creado una pirámide de la masonería que contiene el inverso de lo que Dios ha dicho. Han puesto ellos la carne, los huevos y la leche como alimentos base. Y hoy en día los médicos engañan a la gente porque vienen instruidos con una educación papal para enfermar a la gente. Los médicos de hoy en día podrán tener las mejores intenciones, pero son educados para envenenar y matar lentamente a la gente a través de lo que formulan, a través de las drogas venenosas y también a través de la dieta que formulan. Le llaman dieta real, que incluye carnes, leches, derivados de animales, para enfermar a la gente, porque estas carnes y estos productos hoy en día no son seguros consumirlos. Aportan una cantidad de enfermedades, además de la manera en cómo son alimentados, a través de vacunas, antibióticos, hormonas, anabólicos, ¿sí? Y los concentrados, que para fabricarlos utilizan materias primas como la sangre de los animales, las vísceras de los animales, las plumas de los animales. Todo esto ha generado una cantidad de enfermedades y hoy en día las casas son como un hospital. El vecindario es un hospital, la iglesia es un hospital y lamentablemente muchos de los que profesan ser hijos de Dios abiertamente desobedecen las leyes de la salud y violan los mandamientos de la salud. También están pecando contra Dios porque están en desobediencia. Que Dios nos libre de semejante condenación. Mis hermanos, hemos avanzado un poquito en el tiempo. Vamos a entrar, mañana continuaremos con este fundamento que vamos a poner. Hoy queremos ir, ¿sí? Digamos, al tema que habíamos anunciado. Estos días vamos a estar estudiando todo este tipo de cosas, mis hermanos, ¿sí? Todo este tipo de cosas, ¿sí? Aquí tenemos una parte que estaremos estudiando también en el transcurso de los días que nos cubra ese tiempo, el tipo de herramientas que necesitamos, muchas indicaciones sobre el agua, ¿sí? Vamos a estar hablando de esto, pero el tema que hoy queremos, digamos, presentar está aquí, ¿sí? En esta parte de aquí. Hermanos, de la ciudad al campo se llama el libro. Cada vez que veamos esta
esta sigla, De la ciudad al campo, que es otro libro que no puede faltar en nuestra biblioteca. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Mis amados hermanos, nosotros que hemos estudiado las profecías, ¿sí?, que hemos leído las instrucciones del Señor, sabemos, mis amados hermanos, sabemos que, como lo indican aquí en las barritas de color rojo, el numeral 3, sabemos que muy pronto no podremos comprar ni vender, porque la bestia, al imponer su marca, dice Apocalipsis 13, que va a ordenar, ¿sí?, que no se pueda comprar ni vender a menos que se tenga la marca de la bestia. Ya hoy en día, hermanos, hoy en día hay dificultades ya para comprar. El dinero físico está desapareciendo. Hoy en día hay sitios donde si tú no tienes una tarjeta de débito o por internet ya no puedes comprar. Ya no te reciben efectivo porque el dinero físico ya prácticamente está a punto de desaparecer. Todo el control que ejerce la bestia, el sistema papal, la comunidad económica mundial, todo esto es precisamente para establecer un nuevo orden mundial. Y nosotros sabemos que va a ser difícil. Así tengamos dinero, así hayan provisiones por allí, ya sabemos lo difícil que va a ser adquirirlos. Entonces, este mensaje, mis hermanos, este mensaje se viene predicando desde que el Señor levantó un movimiento creciente de personas para predicar el mensaje, el último mensaje a un pueblo que está en Apocalipsis 10. El pueblo adventista, el verdadero pueblo de Dios, el adventista genuino, desde 1844, como vemos ahí en el numeral 1, se empezó a predicar el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo, y se empezó a dar de allí la instrucción de salir de la ciudad y de vivir en el campo, ¿sí? Desde esa época se viene predicando ese mensaje. Lamentablemente, para nosotros fue desconocido durante mucho tiempo, ¿sí? Se han escondido estos libros, se han escondido estas instrucciones y los falsos atalayas que nos pusieron o que nos enseñaron otra doctrina que no es la doctrina bíblica. Y entonces ellos, con su mal ejemplo, como sentándose frente a las ollas de la carne, obesos, tanto comer, tanto tomar gaseosas, azúcar, harinas, carnes, ¿sí?, dando un mal testimonio de las instrucciones que Dios ha dado, escondieron este mensaje. Pero gloria a Dios por el adventismo historicista genuino, que sí predica el mensaje de la reforma pro salud. Y entonces, este mensaje de salir de las ciudades se empezó a predicar desde 1844, ¿sí? Y se viene predicando. Prácticamente, mis amados hermanos, nosotros estamos en la antesala del punto número 3, que es la marca de la bestia o la ley dominical. Estamos en esa antesala y el conflicto está por estallar. Hermanos, se acerca una crisis muy grave en los alimentos, en la salud, en el trabajo, en todo ámbito.
Y por eso es que el Señor una y otra vez ha recomendado que nosotros podamos vivir en un sitio donde podamos adorar libremente a Dios, no sentir esa contaminación del ruido, esa inseguridad que hay en las ciudades y también no sentir esas malas influencias que vivimos acá en la ciudad, atrapados por el mundo, atrapados por los centros comerciales, por la moda, atrapados por las distracciones, atrapados en la ciudad. Hermanos, en la Biblia hay muchas historias de aquellos que... Hay una historia muy patética de la esposa de Lot, que no quería abandonar las ciudades de la llanura. No quería salir de Sodoma y Gomorra, no querían salir. Y entonces se demoraron y lamentablemente pereció. Iba saliendo a regañadientes. Iba saliendo y estaba pensando, tenía su corazón puesto en Sodoma. Si el ángel no toma del brazo a Lot y no le dice, escapa por tu vida, huye, quizás el mismo Lot hubiera perecido en esa ciudad. Lo tomaron del brazo a Lot y lo sacaron prácticamente a empujones. Hoy en día, mis amados hermanos, muchas personas no quieren salir a la ciudad porque aman la comodidad, aman el mundo, aman el placer, aman lo que el mundo ama, aman las distracciones y no quieren salir de la ciudad porque se sienten inseguras, porque se sienten, dicen, ¿y qué es lo que vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Le tienen miedo al frío o al calor? Hermanos, aquellos que decidan quedarse en las ciudades perecerán y pasarán muchas dificultades. Las ciudades serán castigadas conforme a sus pecados. Vendrán inundaciones, incendios, accidentes por tierra, por mar y por aire. Vendrán pestes, calamidades. Será muy difícil sobrevivir en la ciudad, a menos que se tenga la marca de la bestia. Y por eso este mensaje es necesario volverlo a dar y necesitamos nosotros concientizarnos de la prioridad que tenemos de establecernos en el campo. Pero para salir al campo, mis amados hermanos, no hay que irse a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos de pensar de que tenemos que salirnos ya mañana. Y si no es mañana, entonces vamos a salir con con la ropa que tenemos puesta y vamos entonces a no programarnos y no vamos a instruirnos. Ese es un extremo. Por eso muchos han fracasado. Han fracasado por salir corriendo. Sí, es verdad que estamos cogidos la noche, pero hermanos, necesitamos instrucción para vivir en el campo. Eso no quiere decir que vamos entonces a dilatar 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. No, necesitamos instrucción, lo básico, lo básico. Y el Señor obrará, pero necesitamos instrucción. Y el otro extremo es pensar que ese día está muy lejano y que entonces primero vamos a hacer esto y vamos a construir el otro piso y vamos a remodelar la casa y entonces vamos a hacer primero la licenciatura y el doctorado y entonces vamos a cambiar de vehículo, hacer planes terrenales y dilatar la salida al campo es el otro extremo. Y sobre todo aquellos que le hacen caso a los pastores jesuitas de la Corporación Adventista y de otras denominaciones que les están diciendo que la salida al campo es después de que se dé la ley dominical. Eso es lo que se predica en la Corporación Adventista. Y eso es un engaño fatal. Será, hermanos, demasiado tarde.
la marca de la bestia, la ley dominical, va a impedir comprar y vender. Y si tú vas a esperar a la ley dominical para vender, pues no vas a poder vender. O vas a esperar la ley dominical para poder comprar, pues no se va a poder comprar. ¿Sí? Y entonces, allí se comete también un gran error. Hermanos, nosotros en la profecía entendemos que la salida del campo se empezó a predicar desde 1844 y vez tras vez se ha repetido el mensaje. Se lo repitió después de 1888, alrededor de 1888, cuando venía la ley dominical que se estableció en el Congreso de los Estados Unidos, ¿sí? A través del senador Blair. Eso lo estudiamos también. Se dio este mensaje, se lo repitió vez tras vez y se lo sigue repitiendo ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de que salga el decreto dominical? ¿Apenas a salir de la ciudad? No, será demasiado tarde. Muchas personas no van a poder vender sus propiedades en ese momento, ni tampoco van a poder comprar el terreno o la finca o las herramientas en ese momento. Lo que hemos de hacer en el momento en que salga la ley dominical es prepararnos y saber que inmediatamente salga la ley dominical, como dice el punto 3, entonces vendrá la lluvia tardía y el fuerte pregón, y como resultado de eso se va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia que está allí bajo el numeral número 4, lluvia tardía, fuerte pregón, y eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. Y ese pequeño tiempo de angustia que lo vamos a vivir nosotros, no estando en la ciudad, sino viviendo en el campo, cerca a la ciudad, para poder trabajar y dar ese fuerte pregón como resultado de la lluvia tardía. Ese fuerte pregón desencadenará un pequeño tiempo de angustia y eso hará que nosotros sepamos que el cierre de la gracia del punto número 5 estará muy próximo a cerrarse, muy próximo a acabarse. Cuando se cierre la gracia, empezarán entonces las 7 postreras plagas. Y eso que va a desencadenar un gran tiempo de angustia. Hermanos, en el punto número 6 vemos que se emitirá un decreto de muerte. Entonces, hermanos, en ese momento, dice en la parte de abajo del punto número 6, huir de las ciudades y de los pueblos. ¿Sí? En ese momento, cuando nosotros sepamos y avisoremos el cierre de la gracia y por lo tanto el decreto de muerte, entonces será el momento de salir, no apenas de la ciudad, sino de esos lugares apartados donde ya vivimos, para ir a las montañas y allá vivir unidos en grupos a lugares desiertos y solitarios. Allá esperaremos en esos días inmediatos, en esa noche del decreto de muerte, esperaremos al Señor y se vivirá la hora de la liberación final del pueblo de Dios. Pero hay un problema con esto, hermanos. Las personas tienden a cometer errores, tienden a creer en sus pastores que les dicen que todavía no es el momento de salir al campo, que eso es después de la ley dominical. Y otros errores es de personas que se van a vivir muy lejos de la ciudad, tanto que se vuelven ermitaños. Y entonces, primero, la inseguridad. Segundo, que no van a trabajar en favor de las personas que están en la ciudad. No pueden venir a trabajar por ellas, ni darles los libros, ni amonestarlas, ni reunirse a estudiar con ellos. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, a estas horas, irse por allá y volverse un nómada, un ermitaño?
y vivir para uno mismo, para sí mismo, si no hemos de trabajar por otros. Por eso es que debemos instruirnos y tener los puestos de avanzada, que son lugares cercanos a la ciudad, donde podamos nosotros vivir, cultivar, aislarnos del asunto de la ciudad, pero venir a las ciudades a trabajar en favor de los inconversos, ¿sí? Y después, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Entonces, de las ciudades grandes, hemos de ir a los pueblos, a las ciudades más pequeñas, y de las ciudades más pequeñas a las más pequeñas, y de las más pequeñas a los pueblos, y de los pueblos a las veredas, y de las veredas, quizás a lugares más apartados, y de esos lugares más apartados a lugares solitarios, donde quizás allá esperaremos ya la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya en ese momento se habrá cerrado la gracia y no valdrá la oportunidad de venir a trabajar por los habitantes de la ciudad. Entonces son dos extremos, hermanos, no caer en ellos, ni salir corriendo sin previa preparación para que eso no se vuelva un fracaso, ni tampoco dilatar tanto el asunto que nos coja sin preparación y también tomar decisiones equivocadas, ir vendiendo por vender y comprando por comprar sin tener en cuenta las recomendaciones que vamos a tener ahora. ¿Está bien? Entonces, en ese tiempo que nos queda, mis amados hermanos, queremos comentar algunos aspectos importantes a tener en cuenta al adquirir una finca o parcela o lote o terreno o como le queramos llamar. Aspectos importantes. Primero, hermanos, debemos saber que la vida en el campo tiene una justificación. La orden la ha dado el Señor a través de su palabra y a través de los escritos inspirados. Y el objetivo, hermanos, el objetivo de irse a vivir al campo no es a pasarla rico, no es irse allá de vacaciones a recrearse y a decir, oh, pues qué tranquilo vivo acá. No, hermanos. El objetivo de irse a vivir al campo es desarrollar el carácter idóneo para el cielo. ¿Sí? Ese es el objetivo. En la ciudad no lo podemos hacer. Aquí hay alimentos transgénicos, hay ambiente contaminado, hay ruido, hay música, hay malas influencias, hay oposición, viene una crisis venidera. La familia se va a convertir en los enemigos número uno del verdadero cristiano. El padre entregará al hijo, la madre entregará a su hijo, el esposo a la esposa, el hermano al hermano. Los adventistas nominales nos entregarán a los católicos. Viene una crisis. Entonces, el objetivo es ahora trabajar en favor de esas personas incansablemente y entender que la salida al campo obedece a la formación del carácter, al desarrollo del carácter para el cielo. Quien no tenga eso bien claro, hermanos, quien no sepa que el objetivo es ese, se va a quedar en la ciudad. Y habrán personas que dirán, no, es que para yo orar, para yo estudiar, para yo leer la Biblia, pues no necesito irme allá al campo, yo lo puedo hacer desde la ciudad. Hermanos, hay una maldición programada para las ciudades. Hay muchos que cuando llegue la crisis desearán salir de las ciudades y ya será demasiado tarde. Ya no podrán. Entonces el objetivo principal, lo que justifica la salida al campo, es desarrollar el carácter idóneo para el cielo. No es solamente irse a descansar, irse a recibir sol y qué bonito el campo. No, eso no es. Porque en el campo, hermanos, en el campo se sufre. En el campo se debe trabajar. En el campo a veces se pierden las cosechas. En el campo hay que ir a traer el agua. En el campo también uno se enferma. En el campo también
lo pican los insectos, ¿sí? En el campo también suceden cosas. Y el trabajo en el campo es para sudar. Coger un asadón, coger una pala y verse las manos con callos, ¿sí? El sol que quizás a uno lo quema, la pesada carga de roturar la tierra, eso es trabajo, ¿sí? Y eso no es de vacaciones, eso no es de irse de vacaciones. Hemos de desarrollar un carácter y cultivar la paciencia, la perseverancia, la confianza en Dios, cultivar la responsabilidad, el compromiso, cultivar el carácter idóneo para el cielo. Entonces, hermanos, después de que nosotros tengamos clara la justificación de la salida al campo, entonces debemos tener claro el objetivo para el cual nos vamos al campo. Puede ser que nosotros tengamos como objetivo ir al campo a alguna persona dirá, yo voy a comprar una parcela y me voy a ir solamente los fines de semana porque yo quiero los fines de semana irme a recrear. Ese no es el plan de Dios. Irse al campo a recrear es una parte, recrear en el buen sentido, es una partecita pequeña, pero el objetivo es desarrollar el carácter idóneo para el cielo. Entonces, lo que debemos hacer es pensar que nosotros hemos de hacer una finca integral que comprenda el desarrollo del carácter nuestro y el de nuestros hijos. Y también la producción de los cultivos, la producción agrícola, vivir en ese lugar, no solamente ir a pasar fines de semana, vivir, ¿sí? Y también recrearnos respirando un mejor aire, tomando una mejor agua, consumiendo los productos directamente de la huerta, ¿sí? Cultivados con semillas criollas, autóctonas de la región, recrearnos haciendo el ejercicio útil y haciendo el plan de Dios como Él lo ha establecido. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la justificación y el objetivo claro, entonces podemos ya pensar en adquirir el lugar. Y quizás alguien me dirá, no, pero yo ya tengo comprado el terreno. Yo ya tengo comprado, yo ya vendí mi casa, ya compré allá el terreno y resulta de que el terreno o el sitio no es que esté muy separado de otras casas y allí al lado hay un cura y en la vereda hay un sacerdote que no quiere a los cristianos y resulta que allá no hay agua. Bueno, hermanos, si alguien ha comprado ya y ve en el transcurso de estas clases que ha cometido un error, porque de pronto se apresuró, no se instruyó, o quizás con toda la sinceridad de propósito cometió un error, pues hermanos, ahora que se puede comprar y vender, debemos quizás en algunos casos reconsiderar la situación. Y si una persona compró un sitio que no tiene las indicaciones que vamos a mencionar ahora, pues perfectamente puede todavía, está a tiempo de vender esa propiedad y conseguir otra que se acomode a las instrucciones generales. No nos debemos, valga el término, que porque ya compré, entonces yo ya compré y de ahí no me salgo. No. Los errores a veces que se cometen, pues nos dan espacio para corregirlos. Y si una persona ya compró y la propiedad es muy pequeña, la propiedad no tiene agua, porque a veces las personas van comprando y creen que porque ya compraron en el campo, entonces ya cumplieron el objetivo. Tiene que tener unas características, unas recomendaciones. A veces las personas han comprado terrenos donde tienen agua, pero solamente para el consumo de la casa. Y han comprado lugares donde solamente hay una casa y un huerto pequeñito, que no les va a permitir producir para el autoconsumo. Y quizás que sobre alguna parte para vender
y buscar recursos o intercambiar con otros productos de otros vecinos. Entonces no tienen agua, solamente para el uso doméstico, no pueden regar o no tienen la tierra para sembrar, no tienen la tierra o hay otras condiciones adversas, ¿sí? Ahí al lado hay una discoteca o ahí al lado hay unos señores católicos que definitivamente no quieren o por allí pasan los buses, los camiones y no dejan dormir. Entonces, todavía se pueden hacer correcciones. Entonces, ¿cuáles son los aspectos a considerar? Aspectos a considerar es que la ubicación debe ser conveniente, una ubicación conveniente. Ni en el extremo del lejano, solitario, montañoso de la ciudad, por ahora, sí, ni tampoco muy pegado a las goteras de la ciudad, porque son los dos extremos. Muy lejos, hay riesgos para llevar los productos, lo que vaya, para venir a trabajar. Una persona que se va muy lejos y tiene su familia acá en la ciudad, inconversos o personas con los cuales quiere estudiar o quiere evangelizar, si se va muy lejos, pues le va a tomar toda la mañana o media mañana venir desde ese sitio a visitarlos. No se puede quedar muy tarde acá porque tiene que regresar y le va a coger la noche. Entonces, tiene que ser una ubicación conveniente, tampoco muy pegadito a la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando las personas compran lugares pegados a la ciudad, eso a la vuelta de un año o 6 meses ya es un barrio más de la ciudad. Entonces ha vuelto a quedar dentro del perímetro de la ciudad, ¿sí? Y es un barrio más de la ciudad, entonces no ha salido de la ciudad. Pero obviamente los lugares en principio tienen que ser cercanos a la ciudad para desarrollar un trabajo en favor de la ciudad. Entonces hay personas que quizás dirán, no, yo no quiero un puesto de avanzada, porque el puesto de avanzada, ¿qué es? El puesto de avanzada es un sitio que se compra, que se adecúa para tener allí unas camillas, unos pacientes que atender, hacerles un masaje, hacerles un tratamiento para la fiebre, hacerles un tratamiento para el dolor de la espalda, tratar un virus y poder de esa manera enseñarles el evangelio, la verdad del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Donde las personas puedan ir allí. Un puesto de avanzada es un lugar donde las personas vienen de otras partes, ¿sí? Los hermanos vienen de otras partes y allí reciben instrucción, sirven como obreros de sostén propio, se están 1 año, máximo 2 años, aprenden y de ahí están listos para irse a otro lugar a establecer un puesto nuevo de avanzada y trabajar para la obra de Dios. Ese es un objetivo, ese es un ramo, digamos, de los lugares en el campo. Habrá otra persona que diga, no, yo me voy a ir a vivir al campo, yo no quiero puestos de avanzada, yo no quiero tener aulas de clase para dictarle clase a las personas ni instruirlos, no, yo quiero nomás vivir. Entonces ese es otro objetivo. Esa ubicación también puede ser cercana a la ciudad, pero no muy distante de la ciudad. La persona no puede ir a ubicarse a vivir donde las casas están apiñadas o cerca, muy cerca una a la otra, pero tampoco muy distantes, porque no estamos exentos de otras cosas que suceden en los lugares muy apartados. En los lugares muy apartados también llegan ladrones, también llegan a atracar en la noche, también llegan a robar. Nosotros somos hijos de Dios, confiamos en su protección, pero estamos en este mundo. Entonces es mejor no irse a vivir como un ermitaño por allá y quizás ubicarse en un sitio donde pues haya una casa medio cerca, donde haya energía, ¿sí? Donde, por lo menos por ahora, pues, donde haya energía. Llegará el momento donde tendremos que ir a vivir donde no hay energía, donde no hay internet, donde definitivamente estaremos prácticamente viviendo por fe bajo la misericordia de Dios, ¿sí?
Y no estoy diciendo con esto que entonces que el lugar de que tenemos que conseguir necesariamente debe tener el internet y necesariamente debe haber la televisión. No, eso no estoy diciendo. Entre menos internet y entre menos televisión y entre menos noticias y entre menos comezón de oír tengan los hermanos, mucho mejor. Bueno, entonces la ubicación debe ser conveniente, ¿sí? Equilibrada, adecuada. La disponibilidad de agua es muy importante, mis amados hermanos. Sin agua vamos a tener problemas, porque con el agua sembramos, con el agua nos mantenemos nosotros, con el agua hacemos tratamientos, los que van a hacer tratamientos, ¿sí? La hidroterapia. Y si ese sitio no dispone de agua, estamos mal allí. Vamos a tener problemas, no la vamos a pasar bien. Si el uso del agua es restringido, allí hay problemas, porque los acueductos veredales restringen el uso del agua. Y recuerden que el sistema papal, a través de las instituciones, se ha apoderado de los recursos naturales, del agua, de la energía. Eso debería ser gratis, pero ellos se han apoderado para enriquecerse y ahora eso está privatizado. En la mayoría de las partes está privatizado. Entonces, la disponibilidad de agua es muy importante. Las personas deben, al comprar su terreno, su parcela, deben caminar, deben mirar si hay unas fuentes cercanas de agua y que esas fuentes, hermanos, hay sitios donde las personas tienen la costumbre de aplicar a los cultivos agroquímicos, matamalezas, fungicidas, insecticidas, y los desechos de esas fumigaciones los vierten allí a la cañada. Entonces, con esa agua es difícil un agua contaminada, o a veces tienen criaderos de pollos, por ejemplo, galpones, y entonces todo ese material que sale de esos criaderos y cómo sacrifican los animales, la sangre, todo eso, lo vierten a las cañadas, a los ríos o los riachuelos, lo vierten allí. Y entonces esa agua está contaminada, no sirve para consumo, ¿cierto? O para cultivar las plantas. Entonces hay que buscar la manera de que esa disponibilidad de agua sea dentro de lo posible unas aguas que no estén contaminadas. Si usted ve que en ese sitio están fumigando, 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 le va a ser muy molesto a usted todos los días, porque hoy fumiga el uno, mañana fumiga el otro, pasado fumiga el otro, o a los 4 días vuelve a fumigar el primero, y todos esos días el viento lleva las moléculas de los agroquímicos para allá y para acá, le va a ser muy molesto, le va a causar enfermedades, eh, le va a dañar la salud, le van a afectar sus pulmones, sus ojos, su piel, va a ser muy molesto. Entonces, en eso hay que darse cuenta, antes de. Y hay sitios donde los terrenos permiten, como hay poca agua, los terrenos permiten hacer una excavación, un aljibe, una cisterna, donde a los 2, a los 3 metros ya se encuentra agua, ¿sí? Disponible. Y esa agua que usted hace, que encuentra a través del aljibe, esa agua usted la encuentra en la medida que va acabando el pozo, usted va viendo que en el perfil del suelo, allí ve las vetas de agua que va saliendo. Pero hay suelos que son muy arenosos. El agua sale, pero se filtra, se va para abajo, no contiene el agua, son cisternas rotas. No sirve hacer aljibe allí porque no contiene el agua. Lo ideal es que usted haga el hueco como un análisis de suelo, ¿sí? Físico, un análisis para mirar a qué profundidad sale ya el agua y que usted ahonde eso y esa agua se retenga. Eso sucede cuando el suelo es bastante arcilloso o hay buena arcilla en la parte de abajo. Entonces la arcilla retiene el agua. Entonces usted en ese caso hace el aljibe,
Sencillamente coloca un plástico debajo y el agua se detiene allí y no se filtra. Esa es una recomendación importante, la disponibilidad de agua. Otra recomendación importante es acerca del presupuesto. Si usted no tiene presupuesto para comprar una hectárea, pues no puede conseguir un terreno que tenga 2 hectáreas. De acuerdo al presupuesto, usted puede, de acuerdo a su presupuesto, encontrar un terreno con mucha oración, con ayuno, hermanos. El Señor puede obrar milagros. Las experiencias de la escuela de Madison nos han enseñado que las personas propietarias de los terrenos pueden recibir la influencia del Espíritu Santo y dejar a buen precio. Si a usted le piden, por decir algo, 50 millones por una hectárea, y usted ve que es el lugar conveniente y ora y ayuna y le pide al Señor, pues el dueño de la propiedad se la puede dejar más económica, que a usted le alcance el presupuesto. Y ese presupuesto que usted dispone para comprar su terreno, ¿sí? Entre comillas, su terreno, porque dentro de poco la propiedad privada va a desaparecer. Entonces, que ese presupuesto no pueda invertirlo solamente en la compra del terreno. Usted va a necesitar recursos para construir la casita sencilla, ¿sí? O arreglar la casita que ya tiene la finca o el terreno. No puede invertir todo en la compra del terreno. Hay que guardar algunos recursos. Si usted va a vender o ya vendió su casa, pues hay que guardar algunos recursos para que le permita acomodar la casa de una manera que sea pues habitable, ¿cierto? Y que le permita subsistir mientras usted adecúa y siembra y mientras viene la cosecha. Debe dejar un dinero aparte, un presupuesto para poder subsistir. Ahora, hay unas personas que dicen, no, yo estoy joven, yo puedo trabajar, entonces yo voy a construir, voy a comer terreno, arreglo la casa, o si no, yo me pongo a trabajar por allí al lado, hay fuente de trabajo, entonces yo en lo que pueda trabajar, entonces yo ya voy poco a poco arreglando la casa y haciendo cositas. Bueno, eso ya va a depender del estado de salud que usted tenga, de la capacidad que tenga para trabajar o no, pero hay personas que ya no pueden trabajar, ¿sí? Por su edad, por sus enfermedades. Entonces hay que pensar en eso. No se puede gastar todo el presupuesto solamente en la compra de la finca o del terreno. Hay que presupuestarse de tal manera que usted pueda tener el terreno, las adecuaciones para ese terreno, porque habrán terrenos donde toque abrir una carretera, habrán terrenos donde toque hacer un aljibe, habrá terrenos que toca cercarlos, habrá terrenos que toca acomodar la casa, habrá terrenos donde toca traer el agua desde cierta distancia. Entonces eso es inversión. Entonces no podemos invertir todo en la compra del terreno y después que no tengamos recursos para adecuarla. Bueno, eso en cuanto al presupuesto. Las vías de acceso son muy importantes. ¿Sí? El sitio, dentro de lo posible, debe tener, el primer sitio que vamos a comprar debe tener vías de acceso, donde quizás se pueda llegar con un material, se pueda cargar algún material, bien sean los productos que se cosecharon, o se pueda llegar, ¿cierto? No vamos a comprar un terreno donde el carro llegue hasta cierta parte y tengo que caminar media hora ya. Usted se imagina, al principio va a tener que comprar mercado, quizás, tendrá que comprar unas cosas y echárselas, cargárselas al hombro. Usted se imagina quizás una persona con dificultades para cargar, hacer fuerza. Entonces hay que pensar que puede tener vías, buenas vías de acceso o buenos caminos para poder llegar hasta allá, quizás en un carrito viejo, en una camionetica, en buen estado, quizás en una moto, los que pueden manejarla y todo eso. Las vías de acceso. La topografía o relieve también es importante, ¿sí? Que el terreno pues no vaya a ser una ladera donde usted lo siembra y apenas lo siembra, llovió y se cargó toda la tierra y la semilla. Ni tampoco pues tenga que ser un terreno demasiado plano que apenas llovió se inunde.
Los terrenos planos, muy planos, pues no tienen desnivel. Entonces, si no se hace buenos drenajes, pues se inundan y se pierde la cosecha. Entonces, esa topografía es importante, pues, porque habrán personas que quizás por su edad ya no pueden caminar a través de una ladera o de una loma. Entonces, hay necesidad de comprar el terreno que se adecue, o sea, la topografía que se adecue a la persona que va a vivir allí, a la que va a trabajar, ¿sí? Y que la topografía permita cultivar. Hay topografías que no permiten hacer surcos o así, solamente por su topografía tan quebrada, solamente se puede sembrar pastos y no cultivos limpios. Entonces, cuando llueve, se lleva la tierra, el agua, se erosiona o se inunda si es demasiado plano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el clima y la altitud también son importantes, ¿sí? El clima y la altitud. Hermanos, hay personas que compran quizás apresuradamente y resulta que su salud no le permite vivir en determinado clima. Hay personas que no se adaptan a los climas fríos, no se adaptan porque tienen artrosis, porque tienen problemas de quizás de rinitis y el frío las afecta y entonces en el clima frío se enferman, se enferman. Entonces esas personas así, antes de comprar, deben conocerse a sí mismas y deben saber si el clima donde van a vivir es frío, es medio, es caliente, es cálido. Habrán personas que no se adaptan al clima cálido. No pueden vivir en clima cálido porque se enferman. Entonces, esas personas obviamente deben, antes de comprar o dejarse motivar por un familiar o porque el terreno está muy barato, deben pensar en que el clima debe ser adecuado para su salud. Y el clima es muy importante, mis amados hermanos, porque hay climas donde permite cultivar una diversidad de cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el clima frío o de transición entre frío y medio, esos climas que no son totalmente fríos ni totalmente calientes, ni templados, sino que es una transición entre frío y medio, pues en ese clima se puede cultivar una gran variedad de productos. Por ejemplo, productos de clima frío. Está la papa, el maíz, ¿sí? Las hortalizas, ¿sí? Las cebollas, todo eso se da en clima frío. Pero en clima cálido eso se produce con dificultad, ¿sí? Con dificultad, por ejemplo, la papa en clima cálido no se da. No se da, hay dificultad para producir papa en clima cálido. Entonces, para tener una diversidad de productos y poder comer y cultivar variedad de productos, pues dentro de lo posible hay que conseguir un clima de transición. Pero hay personas donde el clima frío no les recibe para su salud, no se sienten a gusto. Entonces deben conseguir un sitio que sea una transición entre clima medio y clima cálido y allí cultivar otros productos, ¿cierto? Eso en cuanto al clima y la altitud. La altitud, porque a veces hay personas que no resisten vivir en sitios con demasiada altura, les falta el oxígeno. De por sí, el que no está adaptado para vivir en lugares donde, donde la altura sobre el nivel del mar es media o alta, tienen problemas de respiración. Entonces, en eso hay que pensar, porque muchas personas pueden comprar en estos sitios y después no adaptarse, no adecuar, no adaptarse y enfermarse. Ustedes saben, mis hermanos, que entre más arriba, menos oxígeno, ¿sí? Entre más abajo, pues hay más oxígeno. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a subir, a subir, a subir, ya nos falta el oxígeno. Las personas que tienen problemas de cualquier situación que tenga que ver con la respiración, pues estos climas no son adecuados para ellos. Bueno, la fertilidad del suelo es la capacidad, digamos, el contenido de nutrientes del suelo.
Este aspecto es bueno tenerlo en cuenta, hermanos, porque muchas veces hay suelos que son muy pobres en nutrientes, ¿sí? Son de colores claros o rojizos y casi no sirven para cultivar una gran variedad de productos. Es bueno antes de comprar hacer un análisis de suelos, lo hacen las universidades o los laboratorios, se toma la muestra de suelo, ya aprenderemos cómo hacerlo y se lleva, es como hacerle un examen de sangre a una persona. El examen de sangre revela qué tiene y qué no tiene, qué tienen déficits o qué tienen exceso. Lo mismo se hace en el suelo, en la tierra, se la puede investigar, analizar y el examen de suelos revelará si tiene buen nitrógeno, si tiene buen fósforo, si tiene buen potasio, pues en el suelo, o si no tiene. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo está la acidez de ese suelo? Suelos muy ácidos no permiten cultivar mucho, o suelos muy alcalinos, pues hay que hacerles ciertas enmiendas, acomodarlo el suelo para poderlo cultivar. Entonces, es bueno tener en cuenta la fertilidad del suelo. Y la fertilidad del suelo usted la puede nomás evaluar, quizás, si no le quiere hacer examen de suelo, que sería lo ideal, viendo la vegetación de ese terreno. Si usted ve que se da buenas lechugas, buenas papas, buena hierba, se ve que las plantas son vigorosas, buenas mazorcas, bueno, pues usted debe indagar, bueno, aquí abonan, fertilizan, ¿cómo es? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y el tamaño de la propiedad va a ser de acuerdo al tamaño de la familia y a los fines que se quieran. Bueno sería, por ejemplo, ese tamaño de la propiedad. Si solamente quiere usted para vivir usted y sus dos, tres hijos o su hijo, bueno, pues la propiedad pues no debe ser muy grande, ¿no es cierto? Porque es para esas dos personas o tres personas. Pero habrán hermanos que dicen, no, yo quiero además de cultivar mis propios alimentos, entonces yo quiero acá trabajar y producir y lo que me sobre venderlo y generar recursos. Ah, bueno, entonces tiene que comprar una propiedad si el presupuesto se lo da. O puede ser que, que ese tamaño de la propiedad pues también esté definido de acuerdo al objetivo que tiene. Si usted va a ser puesto de avanzada o va a ser miren, un puesto de avanzada ya explicamos lo que es, ¿cierto? Pero de pronto existe la posibilidad de hacer una granja escolar en el campo, donde usted va a hacer unos salones y va a dictar clases allí a los que vienen a instruirse o a las personas que quieran estudiar allí, aprender, ¿sí? Y entonces van a determinar ciertas áreas, qué se va a enseñar. Y un puesto de avanzada quizás o una granja escolar integral va a tener panadería, va a tener salón de clases, va a tener estación de enfermería, va a tener un taller, ¿sí? Va a tener quizás una parte donde van a enseñar a preparar los alimentos. Quizás van a aprender las damas por allí a la modistería. Todo eso se necesita presupuestar para determinar el tamaño de la propiedad a conseguir. La sanidad del suelo es importante también, mis amados hermanos, porque hay suelos que están enfermos, están contaminados con plaguicidas. Entonces, antes de comprar, usted debe indagar con qué abonan, con qué controlan plagas. Hay moléculas de químicos que llegan al suelo y pasan, no se degradan, ahí permanecen durante mucho tiempo, ¿sí? Los productos químicos que usted vea que han aplicado por ahí en los frascos, un tamarón, por ejemplo, una molécula de un producto que se llama tamarón, es mortal, eso es extremadamente venenosa, ¿sí? Hay nombres comerciales de los productos y entonces usted debe asesorarse de alguna manera y, bueno, decir, este producto que han aplicado ahí, ¿qué ingrediente activo tiene? Y hoy en día es muy fácil averiguarlo, ¿sí?
que es un clorpirifos o que es un monocrotofos o que es, bueno, hay tantos ingredientes químicos en eso, o es un paraquat o es un insecticida de esos que causan malformaciones, un plaguicida, un matamaleza. Entonces, eso es importante, la sanidad del suelo. Dentro de lo posible, ojalá conseguir terrenos donde poco uso han hecho, o casi nulo el uso de agroquímicos, donde la tierra se ha mantenido con los desechos orgánicos y se ha abonado con eso, o se ha aplicado el compost o los abonos verdes. Entre más virgen y más sano el suelo, mucho mejor. Y este punto final sobre la documentación. Hay muchas personas que han errado, no se han asesorado, no han preguntado y han comprado terrenos que están hipotecados. Han comprado terrenos. Mire, la documentación necesaria para comprar un terreno tiene que reunir el certificado de tradición y libertad, la escritura, ¿sí? La escritura, el recibo predial, si tiene una carta catastral o una norma urbanística. Esos 5 documentos son muy importantes porque hay fincas que por venderlas, por ejemplo, están hipotecadas o quizás ya están embargadas. Entonces, la persona que actúa de mala fe, ¿qué hace? Va, escanea el certificado de tradición, borra la parte donde dice que está hipotecada o que está embargada, le borra eso y todo, acomoda, lo imprime y se lo presenta y así le vende. Cuando usted ya le ha dado la plata, han firmado escrituras, en la notaría pasa, pero cuando va a registrar a la oficina de registro de instrumentos públicos, se lo rechazan porque está embargado o está hipotecado. Entonces, ha perdido sus recursos. En otras palabras, le han hecho fraude. Y por no asesorarse, por no averiguar bien las cosas, muchas personas que han vendido su casa se quedaron sin nada. ¿Sí? Porque ahora tienen que entrar a pagar una hipoteca o a pagar un embargo. Bueno, eso es muy importante. Asesorarse bien para revisar la documentación, que en la escritura diga el área y los linderos bien claros. No vaya a ser cosa que usted compró pensando que el terreno era hasta por allá y resulta que las escrituras dicen que los linderos es hasta por acá, hasta la mitad o 50 metros antes. Entonces allí hay engaño, hay fraude y muchas personas están en problemas por eso. O hay terrenos que tienen falsa tradición, donde el propietario de hace 100 años o 50 años, 80 años se murió y no hicieron sucesión al terreno, no legalizaron. Y entonces siguieron vendiendo así, quedó en falsa tradición. Entonces usted no es propietario y el banco, si de pronto, ojalá Dios no lo permita y nunca quede usted endeudado con un banco para comprar el terreno, menos en este tiempo, o saque un crédito y para comprar un terreno y entonces después el banco le remate ese terreno, que Dios no lo permita eso. Entonces, en eso hay que documentarse. Mis amados hermanos, estos temas se vuelven tan interesantes que el tiempo es como si fueran, las horas son segundos. Entonces, yo sé que quizás mis hermanos esta primera noche iniciamos y tuvimos quizás una breve introducción general de lo que podría ser, ¿sí? De lo que podría ser estas indicaciones generales para conseguir el terreno. Entonces, mis hermanos, quisiera saber si hay preguntas al respecto, hay alguna opinión o algún aporte, y si no, mañana continuaríamos y desarrollamos las preguntas. Adelante, mis hermanos. Buenas noches, hermano Carlos. Dios lo bendiga, hermano Hugo. Buenas noches. Igualmente, hermano Carlos. Muchas gracias. Dios lo bendiga también. Todos los hermanos que están conectados, igualmente. Quería preguntarle, en el departamento de Nariño, o bueno, en las cercanías con Pasto, hablo de una hora, hora y media.
algo así, del casco urbano de la ciudad de Pasto, ¿cuál sería como la zona más recomendable para adquirir un predio en el campo? Mi hermano Hugo, eh, eso va a depender de los propósitos que se tenga, ¿cierto? De los planes que se tenga, eh, del proyecto que se tenga. Si solamente es vivienda o es puesto de avanzada o es una granja escolar. Sí, va a depender de eso. Acá en Nariño, gracias a Dios, pues hay diversidad de climas, ¿sí? Eh, Acá hay una persona que dice que ya, hermano Hugo, ¿no? Ok, el hermano Hugo dice, bueno, le tiene temor al volcán Galeras. Bueno, pues a veces, digámoslo así, profesor Hugo, eh, quizás nos faltó mencionar no comprar en sitios de alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo, porque, porque pues suele suceder de que hay terrenos donde, como en este caso, pues están tan cercanos al volcán que en cualquier momento sucede algo y puede haber una avalancha, puede haber, pero hay otros sitios que también son sujetos, así estén lejos del volcán, por allá arriba pasa un río y ese río fácilmente se sale del cauce y causan problemas, ¿cierto? Se desbordan o se salen del cauce e inundan el terreno. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No comprar en sitios donde usted ve que hay zonas de derrumbos o que la carretera se derrumba con mucha frecuencia. Entonces, hay sitios de sitios, ¿cierto? Y una persona, por ejemplo, que sea apta para caminar, que quizás esté con la energía, con el vigor de ir y caminar por un potrero y todo eso, y encontró allá un sitio bonito, bueno, para esa persona le va a servir. Pero quizás para la señora que ya ve que no puede hacer ese ejercicio hasta allá y todo eso, pues va a tener que comprar en un sitio más cercano, más plano. Entonces, hay sitios, por ejemplo, que son buena tierra, tienen buen agua. Y aquí en Nariño, por ejemplo, tenemos muchos sitios, pero en la zona occidental, pues está afectada por el volcán Galeras. Pero aún en esas zonas hay sitios adecuados. Hay sitios donde definitivamente, si llegara a suceder algo, pues el trayecto no, de la lava o lo que baje de allá no va a afectar porque la finca no está en la parte baja, sino está a un lado, al lado de un cañón, digámoslo así. Entonces, sí, hay varios sitios, ¿no? Está la zona de Buesaco, de Villamoreno, está la zona de acá de la salida a la Cocha, que es un poco más frío. Está la zona de Pilcuán hacia acá, o de parte de Túperos para acá, la zona de Santa Rosa, para acá. El trayecto del Cebadal, la zona de Yacuanquer, a los que le tienen pavor o quizás para el asunto del volcán. Habrán otras personas que dicen, no, yo me gusta el clima más cálido, entonces me voy para Sandoná, me voy para el Tambo, pero personalmente, por ejemplo, estamos buscando sitios que queden cerca a la ciudad de Pasto, porque aquí en Pasto hay que hacer una obra con la gente. Hay muchas personas que no han sido evangelizadas, entonces soñamos con la ayuda de Dios, con el proyecto de tener un puesto de avanzada cercano, una granja escolar donde podamos instruir a los jóvenes que vengan de aquí de Pasto, de otras partes, que se vengan a instruir acá en la doctrina, en la reforma pro salud, en la obra médico-misionera, poder invitar a una persona que ya tiene estos conocimientos a instruir. Entonces, soñamos con eso, con la ayuda de Dios, con ese proyecto. Pero, mis hermanos, pero todo es con oración, con ayuno,
y siempre sometiendo todo a los planes de Dios. Hermanos, ustedes están escribiendo chats y yo, pues, la verdad no los estoy leyendo. Aquí voy a leer, hermano Hugo, no sé si usted, voy a leer, aquí dice, le tengo respeto al volcán Galeras, no gusto de las cercanías con el volcán. Una zona de bastante influencia volcánica es Consacá por el registro geológico del lugar. Sí, mi hermano, así es. Esos sitios de Consacá, de Sandoná, son, digamos así, afectados por eso, la zona de acá de Nariño, pero sí tenemos otros sitios hacia acá, hacia el oriente o hacia el sur, ¿cierto? Inclusive hacia el norte, de Chachagüí para acá, hay sitios para ir ubicando el lugar. Nosotros quisiéramos, ojalá, tener un lugar cercano acá a la ciudad de Pasto para poder establecer el proyecto por el cual pues estamos orando, ¿cierto? Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta o aporte que tengamos en esta noche? Hermano Carlos, buenas noches. Mi pregunta o que por favor nos vuelva a recordar en cuanto a la documentación que uno debe pues adquirir en el momento en que haga alguna compra. Usted habló del certificado catastral, de la escritura, del certificado de tradición y libertad. ¿Faltaría algo más? Ya, bueno, lo primero que hay que hacer cuando ya se ha escogido el sitio es, bueno, vamos a revisar documentación. Uno pide estos documentos, la escritura, ¿sí? Donde la persona compró el terreno, que la acredite como dueña, que no tenga problemas el número de cédula, que todos los datos coincidan y especialmente los linderos, ¿sí? Para revisar linderos. Y la tradición, bueno, la escritura, el certificado de tradición. El certificado de tradición le va a decir si el lote está embargado, hipotecado o está en falsa tradición. Pero ese certificado de tradición, usted lo solicita a la persona que le va a vender, pero no se va a quedar allí. Usted recibe el certificado de tradición y ahí el terreno, todo terreno tiene un número de matrícula inmobiliaria, ¿sí? Un número, un código. Usted mismo va y solicita usted personalmente ese mismo certificado y lo compara, lo compara. No lo envía a sacar con nadie, a menos que sea una persona de confianza de la casa. Usted lo compara. Primero que todo debe estar igual al que le entregaron con el que usted sacó. Y segundo, lo hace revisar si tiene un abogado amigo o una persona que sepa de eso, lo hace revisar que todo esté correcto, que no esté en falsa tradición, ni hipotecado, ni embargado, ni que tenga algún vicio, ¿sí? Que los linderos coincidan y todo eso. Eh, entonces está la escritura, el certificado de tradición, el recibo predial, ¿sí? O la factura predial, o el catastro que le llamamos, ¿sí? Factura predial. Eso es un papel que da el Agustín Codazzi. El Agustín Codazzi también da una ficha catastral. Ficha catastral porque es campo. En la ficha catastral está el mapa, digamos, del terreno, tiene el código catastral y allí usted puede identificar el lote. Allí están los linderos que da el Agustín Codazzi que coincidan con los de la escritura. Y hay un documento que obviamente al momento de hacer escritura se lo solicita, que es el pasisalvo municipal y el avalúo catastral. El avalúo catastral casi no tiene, digamos, problema, pero el pasisalvo municipal lo debe solicitar, porque ahí ese documento va a declarar que el predio no tiene deudas con el municipio, ¿sí? A veces hay problemas de deudas con el municipio. No se ha pagado cierto impuesto desde hace muchos años. No están al día en el impuesto predial. Eso es importante, ¿sí? En cuanto a la documentación. Bueno, hermanos, vamos a terminar ahí por esta noche. Esperamos que
haya sido de provecho estas indicaciones generales que hoy hemos dado. En el día de mañana continuaremos revisando el fundamento bíblico y quizás entrando ya a una parte un poco más práctica. Quizás, no sé, algunas preguntas se quedaron en el aire todavía o los hermanos desean preguntar o aportar al respecto, pues sería el momento antes de terminar, mis hermanos. Aunque ya el tiempo se nos fue, entonces quizás si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, ténganlo ahí escrito y mañana, entonces a la hora de iniciar, podemos continuar desarrollando los interrogantes al respecto. Hoy hemos hablado de cosas muy generales y, hermanos, con toda confianza se puede preguntar. Vamos entonces a orar. Cantaremos primeramente un himno y entonces despediremos. Vamos a cantar el himno. Hay lugar en la amplia viña. Humilde, yo prefiero ir de ti.
Vamos a orar, mis hermanos. Hermana Gabriela, tenga la bondad de hacer la oración final, por favor. Amén, hermanos. Coloquémonos de rodillas para orar. Bueno. Bendito y amado Padre Celestial, estamos aquí, Señor, de rodillas ante tu santísima presencia, dándote la honra, la alabanza, Señor, la gratitud, porque has sido fiel, Señor, porque eres bueno con nosotros y tu misericordia no tiene límite. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, para que nos limpie, Señor, con la poderosa sangre de tu Hijo Jesús, y nos ayudes a perfeccionar nuestro carácter, Señor. Y uno de los medios que tú has dejado es precisamente la salida al campo, Señor bendito. Sé propicio a ello. Danos, Señor, mucha fe, mucha sabiduría, mucha diligencia, porque nosotros sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son planes de paz, Señor. Son planes perfectos y maravillosos. Simplemente nosotros debemos tomar las decisiones y seguir adelante. Porque este mundo, Señor, aunque imperfecto, tú lo creaste para nosotros y hay mucho lugar todavía. Y cuanto mejor en el campo para que habitemos allí y tú nos proveas de todo. Danos amor, Señor, a la salida al campo, a las plantas. Haznos conscientes que debemos sembrar y cosechar nuestros propios alimentos, Señor, de manera natural, de manera que nos provean salud, tanto física como espiritual, Padre Celestial. Te pedimos que nos inquiete, Señor, tu Santo Espíritu en todo momento y que no dejemos de lado nunca estos planes porque son recomendaciones tuyas, Señor, son mandatos más bien tuyos y el que quiera salir bien librado, podemos decir, debe acatar tus órdenes, Señor, porque tú vas al frente, tú lo vas controlando todo. Danos amor a esa idea y quítanos el corazón de las ciudades, Señor, que todo este facilismo, esta mundanalidad, esta secularidad satánica, que se aleje de nosotros, que seamos hijos amantes de su Padre fiel, que eres tú, Padre bendito. Queremos habitar contigo en la morada celestial, pero sabemos que debemos hacer una preparación desde ahora, Señor bendito. Ahora que vamos a descansar, te pedimos que nos regales unos sueños tranquilos y reparadores, que nos bendigas a todos, Señor, especialmente a nuestro hermano Carlos, su familia, que lo sigas fortaleciendo, Señor, dándole mucha sabiduría para que él siga con todo amor, Señor, y con toda, Señor, experiencia, dándonos a conocer sus conocimientos. Te pido que le regales mucha salud, Señor, que no lo vayas a desanimar, porque a veces somos ingratos, pero la recompensa viene de ti, Señor bendito. Te entregamos todo en tus benditas manos y te lo agradecemos y suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.